Buenas tardes, hermanos. Un gusto estar con ustedes nuevamente, y poder seguir con esta semana especial que deseamos que sea realmente especial para todos ustedes, incluyéndome a mí también, ¿no es cierto? Porque es especial estar acá adelante, es especial hablar de la palabra de Dios, es especial poder compartir la palabra de Dios y sobre todo lo que es esta semana, las profecías bíblicas. Pero vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha sucedido los días anteriores. Si empezamos a mirar hacia atrás, el día sábado hablamos de Daniel capítulo 2. El día domingo hablamos de las señales de la segunda venida, basada principalmente en Mateo 24. Ayer nuestro hermano y amigo Cristian, ¿no es cierto?, nos habló de Daniel capítulo 7. Bueno, y la pregunta es, ¿y hoy día? Daniel capítulo 8. Sería, ¿no es cierto?, lo que debería venir. Y justamente así. No, en este caso sí es. Antes de ir a esta parte, me gustaría leer Daniel capítulo 8. Vayamos a Daniel capítulo 8 en nuestras Biblias. Allí en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, este profeta que tuvo el honor de recibir la inspiración divina y que tuvo el honor de escribir estas cosas tan interesantes y hermosas de parte del Señor. Y voy a leer el capítulo 8, versículos 1 al 14, donde está la visión de el carnero y el macho cabrío. Dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Miré durante la visión y me vi yo en Susa, que es la plaza fuerte en la provincia de Elam. Vi pues en visión que me hallaba junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y vi un carnero que estaba delante del río. Tenía 2 cuernos, y aunque ambos cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Aunque el más alto había comenzado a crecer después del otro. Vi que el carnero acometía con los cuernos contra el poniente, el norte y el sur, y que ninguna bestia podía resistirle, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí que un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la superficie de toda la tierra, pero sin tocar el suelo, y aquel macho cabrío tenía un cuerno bien visible entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto de pie delante del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que alcanzaba al carnero y se levantó contra él y lo acometió, quebrándole sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para resistirle. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar le salieron otros 4 cuernos bien visibles hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur y hacia el oriente, y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Aún contra el príncipe de los ejércitos se erguió, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la iniquidad le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y le acompañó el éxito. Entonces oía un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio abolido y la iniquidad asoladora puesta allí, y del santuario y del ejército pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esta es la visión, ¿cierto? Aparecen
dos animales, ¿cierto? Se nos dice que el primero de los animales es un carnero. Y este carnero tiene algunas características bien especiales. Primero, tiene dos cuernos. Pero en los cuernos ya hay algo interesante. Uno es más largo que el otro. ¿Esto le suena parecido a algo, no? Un oso que era más levantado de un lado que el otro. Este es un cuerno más largo que el otro. Se nos dice que este carnero, con sus cuernos, con sus dos cuernos, uno más largo que el otro, atacó hacia el poniente, hacia el norte y hacia el sur. Y nadie se le podía resistir. Hasta que aparece una segunda bestia, un macho cabrío. Y este macho cabrío viene del poniente, en dirección hacia el carnero. Y dice que cuando se encaran el uno con el otro, el macho cabrío ataca al carnero y podríamos decir que barre con él. Literalmente barre con él. Y se nos dice que este macho cabrío tenía un solo cuerno, muy prominente, el cual en un momento dado se quiebra y aparecen 4 cuernos en ese lugar. Y después de esto, se nos dice que aparece otro cuerno, ¿cierto? De uno de los 4 puntos cardinales, uno de los 4 vientos. Y este cuerno dice que, ¿no es cierto?, se engrandece y hace una serie de cosas bien interesantes de analizar, que las vamos a analizar un poquito más adelante. Pero me quiero detener primero que nada, ¿no es cierto?, en el versículo 15 al 17. Miren lo que dice. Y aconteció que mientras yo, Daniel, contemplaba la visión y procuraba comprenderla, he aquí que se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del río Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, explícale a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba. Al acercarse me sobrecogí y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: presta atención, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y saben que de este trozo de la escritura quiero resaltar 2 cosas que quiero que les queden grabadas en la mente, porque no solamente van a servirles en el día de hoy, sino que también mañana. ¿Estamos claros, cierto? Estas 2 cosas son las siguientes. En este texto que acabo de leer hay 2 cosas muy interesantes. La primera, que está arriba, se le da una orden al ángel Gabriel, que es el personaje que aparece en este momento. Y la orden es la siguiente: enseña a o sea, a Daniel, la visión. Lo que leímos anteriormente. ¿Y saben quién le da la orden a Gabriel? Dios mismo. Y un ángel obediente como Gabriel, ¿qué hace cuando Dios le da una orden? La cumple, ¿no es cierto? Por lo tanto, Gabriel va a cumplir esa orden. Y la segunda cosa interesante es lo que dice acá. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. O sea que esta visión tenía que ser o prolongarse hasta el tiempo del fin. Quiero que esas 2 cosas queden en su mente, porque son muy importantes. Pero ya que a Gabriel se le dio la orden de poder explicar la visión para que Daniel la entendiera, ahora tenemos que entrar a la explicación de esta visión. Aquí no vemos, ¿no es cierto? Vemos en este lado de acá al carnero y aquí al macho cabrío con un solo cuerno. Y la explicación es bien interesante, porque es bien simple. Si ustedes van a Daniel 8:20, rápidamente nos dice quién es el carnero. El versículo 20 del capítulo 8 dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia.
Persia. Por lo tanto, no hay duda, el carnero es el reino de Medo Persia. Pero ahora nos queda el macho cabrío. Y el macho cabrío, si nosotros vamos a los versículos siguientes, 21 y 22, dice lo siguiente: el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey, o sea, Alejandro Magno. Y el versículo 22 agrega: y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que se levantarán de esa nación 4 reinos, aunque no con la fuerza de él. Y esto, como lo dijo bien ayer Cristian, sucedió en la historia de la humanidad. Cuando muere Alejandro Magno, su imperio se divide en 4, en sus 4 generales, ¿cierto? Ptolomeo, Lisandro, ¿no es cierto?, Lisímaco, ¿cierto? Y lo interesante es justamente darnos cuenta cómo la profecía bíblica se cumple. Por lo tanto, lo que sigue a continuación también se va a ir a cumplir. Y Gabriel tenía la orden de explicar la visión a Daniel y que éste la entendiera. Por lo tanto, tiene que seguir la explicación. Porque acuérdense que Gabriel es un ángel obediente a la orden de Dios. Pero lo interesante, hermanos, es que nosotros podemos apreciar los paralelos de las profecías. Miren, en Daniel está la cabeza de oro. En Daniel capítulo 7, ¿no es cierto?, está el león. ¿Y aquí qué hay? Nada. Y la pregunta es ¿por qué? Justamente, como dice nuestra hermana Marlene, porque a esa altura del libro de Daniel, el imperio babilónico era historia. Y los profetas generalmente hablan de donde están hacia adelante. Por eso, este espacio aquí está vacío. Porque no nos olvidemos de algo bien interesante, ¿eh? Daniel empezó su ministerio durante el imperio babilónico, pero terminó su ministerio durante el imperio medo-persa. O sea, Daniel fue un funcionario público del Estado durante 2 imperios. ¿Pero qué sigue? Obviamente, existe también el paralelo para esta parte de la estatua, la parte que tenía de plata, ¿no es cierto? Está el oso más levantado de un lado que del otro, y su correspondiente en el carnero con un cuerno más largo que el otro, Medo-Persia. Pero la profecía sigue, y se nos dice que de esta parte de bronce tiene su símil en Daniel 7, en ese leopardo de 4 cabezas y 4 alas, y en este caso, ¿cierto?, en el macho cabrío, que primero tiene un cuerno prominente, Alejandro Magno, que después se divide en 4, que son sus generales que van a dividir el imperio griego. Pero sigamos adelante. Después viene la parte que corresponde a las piernas de hierro. Nosotros sabemos que en Daniel 7, este rey, este imperio, que es el imperio romano, es graficado como una bestia espantosa y terrible, con dientes de hierro, que desmenuzaba, despedazaba, todo lo que ya escuchamos. Pero acá sucede algo bien interesante, que lo vamos a dejar para la siguiente parte. En la estatua, los pies de hierro con barro tienen su símil en el cuerno pequeño de Daniel 7 y en los 10 cuernos de entre los cuales aparece este cuerno pequeño, botando a 3. Pero acá, en este segmento de aquí, se nos describe un cuerno.
Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué, si aquí habían 5 partes y aquí también hay 5 partes, acá eliminando esta parte de arriba que es Babilonia, deberían quedar 4, ¿cierto? Pero en la profecía se escriben solamente 3: el carnero, el macho cabrío y el cuerno pequeño. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿No les inquieta? Saben que aquí hay algo bien particular. En la profecía bíblica, especialmente en Daniel capítulo 8, Roma imperial y Roma papal, ante los ojos de Dios, son una y la misma cosa. Para Dios, ante los ojos de Dios, no hay gran diferencia. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no hay gran diferencia? Y si uno empieza a mirar hacia atrás y uno dice, bueno, ¿qué pasó en las profecías anteriores? ¿Qué sucedió? Y yo voy a tomar un juego que hizo Cristian. El hierro, ¿qué pasaba con el hierro? Se prolonga en los pies. O sea, el hierro de las piernas se prolonga en los pies. O sea, algo del Imperio Romano queda en los pies, en el reino dividido que lo sucede. No desaparece totalmente como en el caso de los demás imperios anteriores. Algo queda. Y en el caso particular de acá, este quinto reino dividido, por decirlo así, surge de Roma. Los cuernos surgen del Imperio Romano. El cuerno pequeño surge del Imperio Romano. Podríamos decir como que es la sucesión del Imperio Romano. Y en este caso no es raro que el cuerno pequeño simbolice tanto a Roma imperial como a Roma papal. Y esto es lo que dice la Biblia acerca de este cuerno pequeño. Dice, y de uno de ellos, de los 4 puntos cardinales, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Cierto? Pero el trocito que dice a continuación habla de lo siguiente: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Y voy a resaltar esto. ¿Se acuerdan cosas que comentó Cristian ayer? El poder de la Roma papal surgió por ella misma, por el poder mismo de ellos. ¿Se acuerdan de algunos personajes que comentó Cristian? ¿Se acuerdan de Constantino? ¿Se acuerdan de Justiniano? Justiniano hizo un edicto especialmente para que pudiera surgir el poder papal, no como un poder solamente espiritual, sino como un poder político y espiritual. Por eso aquí dice, mas no con fuerza propia, porque este poder fue levantado gracias al poder del Imperio Romano, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá, mire, esto quiero detenerme nuevamente, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. ¿Qué les recuerda esto? La persecución. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. ¿Quién es el príncipe de los príncipes? Contra Jesús. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana.
no va a ser quebrantado por mano humana. ¿Quién lo va a quebrantar? Dios mismo. Dios mismo, no por mano humana. ¿Saben que no es extraño que Dios use un mismo símbolo para representar a Roma en sus dos fases? Y lo voy a volver a decir, a Roma en sus dos fases. Ya que en la imagen de Daniel 2, mientras había un metal para cada imperio, se usa el mismo hierro de las piernas en los pies mezclados con barro. Pero quiero detenerme un poquito más en este punto. ¿Ustedes no les causa extrañeza que la capital del Imperio Romano era Roma y la sede del poder papal es Roma? ¿A ustedes no les causa extrañeza que el idioma oficial del Imperio Romano era el latín y el idioma oficial de Roma papal es el latín? ¿A ustedes no les causa extrañeza por qué la cabeza de este poder papal, que es el Papa propiamente tal, tiene el título de sumo pontífice? ¿Por qué se llama sumo pontífice? ¿Ustedes saben qué eran los sumos pontífices? Los sumos pontífices era un título tomado de la Roma imperial, pagana, donde era el máximo representante de la religión del Imperio Romano. De hecho, todos los emperadores romanos revistieron esta autoridad. O sea, podemos decir que el poder papal toma el poder mismo del emperador de Roma. Entonces, podemos resumir que realmente es valedero decir que ante los ojos de Dios, el poder de la Roma imperial y el poder de la Roma papal son exactamente lo mismo, o muy similar por lo menos. Pero si nosotros ahora vamos al versículo 9 del capítulo 8 de Daniel, dice lo siguiente. El versículo 9 del capítulo 8 de Daniel dice lo siguiente: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur y el oriente, y hacia la tierra gloriosa. ¿Y saben lo interesante? Este versículo se aplica a Roma en su parte de Roma imperial, porque Roma exactamente creció primero hacia el sur, hacia Cartago y hacia Egipto, y luego hacia la tierra gloriosa, que es Jerusalén, que es el territorio del pueblo judío. Pero si nosotros seguimos, después del versículo 10 le dice lo siguiente: y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y uno se pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es el ejército del cielo? ¿Qué es esto de las estrellas? Y la respuesta está en Daniel. Vayamos a Daniel capítulo 12, versículo 3. Daniel capítulo 12, versículo 3. Dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué son las estrellas? Las estrellas son el pueblo de Dios. Las estrellas son los que enseñan la palabra de Dios, la verdad. Por lo tanto, es el pueblo de Dios. Entonces, cuando en Daniel capítulo 8, versículo 10, habla de que este poder se engrandece contra el ejército del cielo y contra las estrellas y las echa por tierra, se refiere a que ataca al pueblo de Dios. Y aquí sucede algo bien interesante. El capítulo 9 se relaciona con Roma imperial, pero el capítulo 10 tiene un doble cumplimiento.
¿Saben lo que es un doble cumplimiento? Se lo voy a explicar. Primero, se cumple en Roma imperial. ¿Por qué? Por el circo romano, por ejemplo. Por las persecuciones romanas contra el pueblo de Dios. ¿Se cumple este versículo también en Roma papal? Sí. Por la Inquisición. Entonces, doble cumplimiento. Se cumple para Roma imperial y se cumple para Roma papal. Y el versículo que sigue, el versículo 11 y 12, dice algo, el versículo 11, nos vamos a meter primero, dice lo siguiente: aún contra el príncipe de los ejércitos se hirió, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Este versículo también tiene un doble cumplimiento. ¿Bajo el gobierno de quién fue muerto nuestro Señor Jesucristo? Bajo el gobierno de Roma imperial. Y justamente dice aquí que contra el príncipe de los ejércitos se hirió. Pero también tiene el cumplimiento de que en el momento que gobernaba el Imperio Romano fue destruido en el año 70 el santuario, que también sale aquí. Pero ahora vamos a ir a algo mucho más importante, al cumplimiento en la Roma papal. Vamos a hacer un resumen de estos versículos. El cuerno pequeño se levanta contra el ejército del cielo, que ya sabemos que es el pueblo de Dios. El príncipe de los ejércitos, que es Jesús. El continuo, que ya lo vamos a explicar. El santuario y la verdad. Eso es resumiendo estos versículos. El cuerno pequeño se levanta contra el ejército del cielo, que es el pueblo de Dios, el príncipe del ejército, que es Jesús, el continuo, el santuario y la verdad. Por lo tanto, para poder entender esto, tenemos que explicar algo acerca del santuario. Y lo primero que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento es que el santuario fue algo que Dios mismo le entregó a su pueblo. No fue una invención de Moisés, una invención del pueblo de Dios, sino que fue algo que Dios le entregó a su pueblo. Como dice en Éxodo 25: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y saben que yo me quiero detener aquí en algo que yo encuentro sumamente hermoso. Esto que está aquí. ¿Ustedes saben cómo era el santuario? ¿El santuario tenía ventanas? Un judío, un israelita, que nacía en Israel, vivía 80 años. ¿Alguna vez podía ver el santuario por dentro? Solamente los sacerdotes, ¿cierto? Y hay una cosa bien interesante. Solamente los sacerdotes podían entrar dentro del santuario. E incluso había un lugar del santuario que solamente podía entrar el sumo sacerdote y una vez al año. O sea, un judío común y corriente, que no era sacerdote, y menos sumo sacerdote, no veía nunca el santuario por dentro. ¿No les parece eso extraño? Porque nosotros estamos acostumbrados a que los santuarios, a que las iglesias y los lugares donde se adora a Dios son lugares donde la gente entra, se sienta y escucha la palabra de Dios. Pero en este caso no. ¿Y saben dónde estaba situado el santuario? El santuario se ubicaba en el centro del campamento y todas las tribus en forma ordenada se disponían alrededor del santuario, en el lugar que Dios les decía. ¿Y esto era por qué? Este es un símbolo precioso para ti y para mí.
Porque Dios tiene el deseo de habitar en medio de ti. Me voy a explicar. Dios te está diciendo el siguiente mensaje. Es cierto, tú no me puedes ver. No me puedes ver con tus ojos. Tal vez no me puedes escuchar con tus oídos. Pero yo igual quiero estar en medio de ti. Entonces ese Dios santo, ese Dios sublime, ese Dios poderoso, se las ingenió igual para estar en medio de su pueblo. Porque Dios es fuego consumidor. Si se presentara Dios en este momento de aquí, nosotros desapareceríamos. Porque es demasiado santo y nosotros demasiado pecadores. Solamente lo vamos a poder ver cuando seamos limpiados de todo el pecado. ¿Cierto? Pero ese Dios, a pesar de esa limitación, quiere estar en medio de su pueblo. ¿Tú eres pecador? Yo también. Pero ¿sabes algo increíble? Que Dios quiere morar en medio de mi corazón. Si a ti eso no te conmueve, a mí sí. Dios lo ha hecho todo para estar junto a ti. Y por eso hizo este santuario. No se podía entrar, pero igual es Dios en medio de su pueblo. Tú no lo puedes ver, tal vez no lo puedes oír, pero Dios está en medio de tu vida, en medio de tu corazón. Lo único que tienes que hacer es dejar que Él entre a tu vida. Pero este era el santuario. El santuario se componía de 3 partes. La primera, que se ve claramente aquí, es lo que se llamaba el atrio o patio, que sencillamente era un lugar que en el primer santuario estaba rodeado de una cortina, y aquí estaba el instrumento o el mueble más importante del atrio, el altar del sacrificio. ¿Y ustedes saben por qué el altar del sacrificio tiene este humo? ¿Ah? ¿Saben por qué? Si ustedes hubieran estado en el campamento de Israel, todo el día hubieran visto humo aquí, todo el día. Porque en la mañana se sacrificaba un cordero y se quemaba a fuego lento en el altar de sacrificio. Por la tarde, lo mismo. Y al otro día, nuevamente lo mismo. La mañana y la tarde. Había humo todo el día saliendo de ese altar de sacrificio. ¿Cómo se llama eso? El continuo sacrificio. ¿Y qué simboliza eso? Que todo el día tú puedes ver con los ojos de la fe el humo del sacrificio de Cristo delante de ti. Tú puedes pecar a las 12 de la noche, tú puedes pecar a las 3 de la mañana, tú puedes pecar a las 10 de la mañana, en la tarde, en la noche, en la mañana, cuando tú quieras. O mejor dicho, cuando tú lo hagas. Pero Cristo siempre va a estar disponible para ti. Los 365 días del año. Y en año bisiesto, los 366. No hay festivos, nada. Cristo siempre disponible para ti, el continuo sacrificio. Pero queda este sector de acá. Ahí está el patio, el atrio. Pero ¿qué es lo que hay acá adentro? El lugar santo y el lugar santísimo. Esta parte de aquí, el lugar santo, es donde está la mesa de los panes, el candelabro de los 7 brazos y el altar del incienso. Una cortina y detrás el lugar santísimo, donde está el arca del pacto, con las tablas de los 10 mandamientos adentro, unos ángeles de oro macizo, y en medio de los ángeles, la santa presencia de Dios en la santa Chequiná. En este sector de aquí entraban los sacerdotes. Y en este sector de acá, solamente el sumo sacerdote el día de la expiación, el Yom Kippur, o el día del perdón. Y aquí está la vestimenta. No tenían la misma vestimenta. El sacerdote común
Se vestía así. Pero el sumo sacerdote, y es particular el día de la expiación, se vestía de una forma esplendorosa. Y sabes que yo no puedo dejar de ver esta imagen y de comentarte por lo menos dos cosas. ¿Tú sabes qué es esto que tiene en el pecho del sumo sacerdote? El pectoral. ¿Qué había en el pectoral? ¿Cuántas piedras? 12 piedras. Y en cada una de las piedras, ¿había algo? Había algo. ¿Quieren que te lo cuente? En cada una de esas piedras estaba el nombre de una tribu de Israel. ¿Sabes lo que tiene el sumo sacerdote en sus hombros? 2 piedras, Urim y Tumim. ¿Y sabes qué había en esas piedras? En esta piedra habían 6 nombres del pueblo de Israel y en este otro, los otros 6. ¿Tú te imaginas qué significa eso, no? Que el sumo sacerdote, cuando se presentaba delante de Dios, llevaba al pueblo de Dios en su corazón y llevaba al pueblo de Dios en sus hombros. ¿Sabes que yo el otro día, mi hija no se quería ir a acostar? Yo bajé al primer piso y a pesar que ya está bastante grande, la cargué igual como la cargaba cuando chica. Me la puse arriba de los hombros y la cargué. Y ella duerme en el 3er piso. ¿Tú sabes lo que es cargarla a ella desde el primer piso hasta el 3er piso? Y lo interesante es que la pude cargar. ¿Y tú crees que yo cargo a cualquier persona o no? ¿Tú crees que cualquier persona yo la subo a mi hombro? ¿Por qué la subí a ella? Porque es mi hija, porque la amo. ¿Por qué Dios te lleva sobre sus hombros? Porque te ama. ¿Por qué te lleva Dios sobre su pecho, sobre su corazón? Porque te ama. Ese es tu sumo sacerdote. Tu sumo sacerdote es Jesús. Este es tu sumo sacerdote, el que se presenta delante de Dios con su pectoral sobre su pecho, con sus piedras sobre sus hombros, con tu nombre inscrito en su pecho y en sus hombros. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y qué podríamos decir del altar de sacrificio? Ese humo que todo el día salía del altar de sacrificio. ¿Sabes qué simboliza eso? ¿Sabes qué simboliza ese mueble, el altar de sacrificio? ¿Sabes qué simboliza ese cordero que era quemado todo el día? A nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz. O sea, Jesús es el sumo sacerdote, pero también es el cordero. ¿Sabes lo que se muestra aquí? Cuando un israelita era convencido en su mente que había pecado contra Dios, ¿sabes lo que hacía? Llevaba un cordero, se presentaba delante del sacerdote, decía: vengo a hacer un sacrificio para reconciliarme con Dios. Ponía sus manos sobre el cordero y confesaba su pecado. Y después de confesar su pecado, pescaba un cuchillo y lo mataba. Y esa sangre era usada por el sacerdote para asperjarla dentro del santuario. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Hay algo más que agregar? ¿Qué tienes que hacer tú?
poner tus manos sobre Jesús, confesar tu pecado con convicción. Y Jesús muere por ti y carga ese pecado por ti. Bueno, ahora quiero que quede muy claro. Estas cosas que estamos hablando, dice, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, todo esto solamente son símbolos que reflejan realidades mucho más grandes. O sea, el santuario de acá en la tierra es símil de uno que hay en el cielo. El sumo sacerdote que había en la tierra es símil de la acción sumo sacerdotal de Jesús. El cordero que era degollado, símil de Jesús muriendo en la cruz. Todos símbolos que apuntan hacia la obra de Jesús, hacia la obra de nuestro Salvador. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no es de esta creación, el tabernáculo del santuario que está en el cielo, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiéndose obtenido eterna redención. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y ahora la pregunta es la siguiente. Roma papal se levantó contra el ejército del cielo, la Inquisición, atacó al pueblo de Dios. Se levantó contra el príncipe de los príncipes, contra Jesús. Se levantó contra el continuo. Se levantó también contra el santuario. Se levantó contra la verdad. ¿Y esto cómo se hizo? ¿Realmente es así? ¿No es así? Intercesión de María y de los santos. ¿Eso es bíblico? La Biblia dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Necesita acaso Jesús ayuda? ¿Será que el sacrificio de Jesús es tan de poco valor que Jesús necesita una ayuda de algunos seres humanos para que pueda interceder por él? Sacrificio de la misa. ¿Usted sabe lo que es esto, no? ¿Saben lo que se hace todos los días domingos en las misas? Se llama lo que se llama la transubstanciación. Esta palabra tan difícil, ¿qué significa? La vamos a explicar. Cuando el sacerdote hace una oración, ese pan sin levadura, que es la hostia, y ese vino, que en este caso lamentablemente es fermentado, que está en el cáliz, según la Iglesia Católica, según el poder papal, se convierte literalmente en la sangre de Cristo y en el cuerpo de Cristo. ¿Ya? O sea, quiere decir que todas las misas que se realizan en este mundo, nuestro Señor Jesucristo es nuevamente sacrificado. ¿Qué les parece a ustedes eso? Hebreos 9:28 dice lo siguiente: así también Cristo fue ofrecido ¿cuántas veces? Una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Confesión ante un sacerdote, ¿es necesario? ¿Ante quién se confesaban los pecados? El Cordero. Las indulgencias y las mandas. ¿Nosotros podemos pagar el perdón? Yo, por ejemplo, en este momento me puedo arrodillar aquí y me voy arrodillado hasta allá, hasta el fondo, y con eso me gano el perdón de Dios. ¿Me puedo azotar para recibir el perdón de Dios? ¿Me puedo clavar un clavo para recibir el perdón de Dios? ¿Puedo pagar dinero? No. Justificación por obras.
¿Cómo se obtiene la salvación? Solamente a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos hacer nada para ganar la salvación, absolutamente nada. Aunque tú hagas la mejor obra humana, la más linda, inspirada con un corazón sincero, entregues todo tu dinero a los pobres, entregues tu cuerpo en sacrificio por la humanidad, tu mente, ¿eso te gana la salvación? No te la gana. ¿Tú te ganas la salvación porque entregas el tiempo? ¿Tú te ganas la salvación porque asistes a la iglesia? No, tú te ganas la salvación, o mejor dicho, me voy a retractar lo que estoy diciendo. Tú no te ganas la salvación. Tú obtienes la salvación gracias a Cristo Jesús, que muere por ti, intercede por ti y está a tu lado. La tradición sobre la Biblia. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Se levantó contra la verdad también, ¿no es cierto? Ellos dicen que la tradición y la Biblia son lo que ellos lo sustenta teológicamente. Pero, ¿de dónde aparece esto de la Virgen María, las manda y todo eso? De la tradición. O sea, para ellos la tradición es mucho más importante que la Biblia, la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? No sé, mira, si tú me dijeras a mí, ¿qué me gustaría que te llevaras tú en tu mente claro esta noche? Es lo siguiente. Jesús lo es todo. Jesús lo es todo. Es tu intercesor, pero también es el sacrificio. Es el sumo sacerdote, pero también es el Cordero. El santuario y la obra del santuario es totalmente basada en Jesús. ¿Y tú sabes lo que es una piedra angular? Porque aquí dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra angular. La piedra angular es una piedra muy importante de una edificación, porque es la que le da el sustento a la edificación. Tú sacas la piedra angular y tu edificio se te viene abajo. ¿Sabes lo que significa esto? ¿Qué pasa si tú sacas a Cristo Jesús de tu vida? Tu vida se te viene abajo. ¿Qué pasa si tú no tienes a Cristo como la piedra angular? ¿Qué es lo que estás edificando? ¿Qué es lo que puedes edificar? Nada. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nuevamente lo digo. Si tú me preguntas, ¿qué es lo que me gustaría que tú te llevaras en el corazón? Es que Jesús lo es todo. Lo es todo para ti, lo es todo para tu familia y también, por supuesto, para mí y mi familia también. Espero que ninguno de nosotros sea hallado sin tener a Jesús como la piedra angular. Que Dios los bendiga.